Ante la actual contingencia sanitaria por el COVID-19, la actividad profesional de los actuarios en la industria de seguros juega un papel fundamental. Tienen ante sí el reto de analizar las áreas de oportunidad conforme a cuatro pilares: reservas, productos, administración de riesgos y gobierno corporativo. Para conocer a detalle estos aspectos, en Prensa en Seguros entrevistamos al actuario Crisóforo Suárez, presidente de la Asociación Mexicana de Actuarios. Actuario Crisóforo Suárez, desde su punto de vista, ¿cuál es la participación del actuario ante dicha situación? Sí, yo creo que es muy importante tener en mente estos cuatro pilares en donde el actuario tiene un rol preponderante dentro de la compañía de seguros. Uno de ellos, evidentemente, y el más reconocido, el más antiguo de tiempo atrás, que son las reservas. Los actuarios tienen injerencia y responsabilidad en la determinación adecuada de esas reservas y les va a resultar importante recabar información respecto a las expectativas, a las tendencias, tanto de mortalidad como de morbilidad derivados del COVID-19. Seguramente van a tener que ajustar sus modelos de reservas o incorporar cualquier tendencia. A mi juicio, no creo que lo que se ha observado hasta ahorita vaya a implicar un cambio demasiado grave. O sea, yo creo que solamente serán ajustes en las expectativas, en las medias. Yo creo que algún shock podría ser suficiente para determinar qué tanto le puede afectar a la compañía si esto se agravara o definitivamente termina. En el caso de las reservas, en el caso de productos, que es otro pilar donde los actuarios tienen mucho que ver dentro de la compañía de seguros, pues tendrá que recuperar estadísticas, pero dependiendo de los productos. Si el producto es de gastos médicos, seguramente tendrá que contemplar la presencia de pandemia y las implicaciones que esto tiene para que el producto funcione bien, porque como hemos visto, el mayor riesgo que tiene la sociedad ante una pandemia es que se sobrepasen los recursos médicos disponibles. Y en ese momento, pues ya la aseguradora no tiene nada que hacer. Entonces, de ahí es la preocupación de algunas compañías de limitar la responsabilidad en caso de pandemia. Porque de pronto, cuando todo se desborda, la compañía, por muchas promesas que tenga, que haya hecho a sus asegurados, pues no tiene manera de atender las necesidades de sus asegurados. Y eso lo deberían contemplar en la construcción de sus coberturas, en la determinación de sus tarifas, cuando las estadísticas de morbilidad o de comorbilidad se vean distorsionadas. Entonces, pues, finalmente, los actuarios tienen que estar al tanto de esta información para poderla incorporar a sus modelos de tarificación y de desarrollo de productos. Yo creo que la parte más sensible es la parte de riesgos, que es otro pilar donde los actuarios tenemos actividad relevante. En el caso de riesgos, la responsabilidad de la administración de riesgos es constituirse como un vigía, como alguien que ve hacia el futuro, ve hacia la oscuridad e intenta ponerle rasgos, ponerle nombre a los monstruos que están en la oscuridad. Entonces, ese es, dicho de manera coloquial, es lo que es la responsabilidad más grande del administrador de riesgos. Que eso juega en contra en algunas, déjame comentarte que podría jugar en contra, porque las otras áreas piensan que el administrador de riesgos solamente está viendo lo negativo del panorama, lo negativo del ambiente, pero finalmente es lo que le toca hacer. Esa es parte de su responsabilidad. Y en cuestiones de ahí debería anticiparse a las circunstancias que le pueden afectar a la compañía, hacer un recuento de todos los impactos que puede tener, impulsar a la compañía que desarrolle planes de acción para que un BCP, un Business Continuity Plan, que que normalmente los administradores de riesgos tienen la responsabilidad de impulsar, pues para que la compañía frente a este tipo de circunstancias pueda continuar operando y no se quede
no se quede en el camino, no sea de las que mueren en el proceso. Y en la parte de gobierno corporativo, que tiene que ver con las funciones de auditoría, control interno, algunas otras donde los actuarios, la función actuarial, pues tenemos la responsabilidad de vigilar que esas otras funciones se lleven a cabo adecuadamente, que la compañía realmente tiene un BCP y que lo aplica, que lo respeta, que se apega, que en el pasado haya desarrollado los simulacros necesarios y suficientes para tener siempre a tono el Business Continuity Plan, y frente a estas circunstancias, pues es la prueba maestra, ¿no? Es la prueba de fuego, donde dices, desarrollamos todo un BCP, toda una estrategia para mitigar los impactos y salir bien librados de una circunstancia de naturaleza, y si en los hechos no está viendo ese resultado, pues quiere decir que su trabajo dejó que desear. Entonces tiene que tomar nota de esto para que en las siguientes circunstancias o en los siguientes eventos de este tipo o otros que puedan poner en riesgo la continuidad del negocio, pues ya haya aprendido lo suficiente el actuario involucrado en este tipo de actividades. Por otra parte, ¿qué experiencia le deja a los actuarios esta pandemia que por sus características no se había presentado algo similar para las aseguradoras? Sin duda un aprendizaje. O sea, es un aprendizaje en el que yo creo que estamos metidos todos los profesionales. Muchos colegas actuarios que no se dedican a los seguros han encontrado en esto una beta interesante para hacer ejercicios, desarrollar algunos ensayos y jugar con las estadísticas que el gobierno nos da receta cada día. Pero esos son colegas que están en otros campos, no en los seguros. Para los seguros esta es una experiencia de aprendizaje porque no se tienen antecedentes de un comportamiento como el que estamos observando. O sea, no hay antecedentes estadísticos. No podemos decir, pues aquí hay una media, una frecuencia, una desviación estándar de casos. Estamos aprendiendo en todos los sentidos la manera de reaccionar como sociedad, la manera de reaccionar como gobierno, la manera de reaccionar como empresa, y los actuarios deberíamos estar tomando nota de todo esto y estar valorando los impactos específicos a la actividad técnica que nos toca desarrollar. Tomar nota y recopilar información para darle forma y empezar a implementar las acciones, los resultados del aprendizaje. Que el aprendizaje no se quede en saco roto. ¿Considera que en materia de suscripción de riesgos será necesario realizar adecuaciones en los seguros de vida y gastos médicos? Yo creo que sí, definitivamente sabemos lo que puede impactar una pandemia, sabemos que el riesgo de que se presenten virus con alta letalidad o con alto nivel de contagio está ahí, está presente. Entonces los productos deben adaptarse a esas circunstancias. Y los actuarios al tarificar deberían contemplar ese riesgo. Pero no solo eso, yo creo que también frente a estas circunstancias, cuando hay exámenes médicos que se aplican dependiendo del volumen de suma asegurada solicitada, entonces deberán incorporar las pruebas, analizar a qué nivel de suma asegurada, a qué nivel de circunstancias, qué nivel de actividad, porque definitivamente los que están en la línea de fuego pues son el personal de salud, y estos están más expuestos a un contagio de un virus letal o de un virus de alto contagio. Entonces, esto deberá contemplarse para ajustar los criterios de suscripción que las compañías tengan establecidos. Ante el índice de reclamaciones por parte de los afectados por el coronavirus, ¿existe la posibilidad del incremento en las tarifas? Hay un concepto importante de tener en mente y cada compañía va a aterrizarlo a su manera. El concepto de mutualidad. El concepto de mutualidad sí tiene que ver con que se reparten las pérdidas. De alguna manera hay personas con mayor riesgo que otras y se puede pensar que se juntan en una sola masa para poder ganar en volumen de asegurados y que la estadística y los cálculos analíticos tengan menos variabilidad, mayor precisión.
se juntan todos los asegurados, algunos de cierto mayor riesgo que otros, y se ajusta la tarifa representativa de la masa de asegurados. Ese es un esquema. El otro esquema es cuando dices, bueno, le voy a bajar a la mutualidad, al concepto de mutualidad, para que reconocer las circunstancias particulares de cada subgrupo, para ser más justo en lo que le cobro. Pues en ese momento las personas de alto riesgo van a ver reflejada un mayor impacto en su tarifa. O sea, cuando una compañía de seguros desarrolle un producto destinado exclusivamente a los médicos, a las enfermeras o a los trabajadores en el sector salud, entonces, y quiera tomar en consideración exclusivamente sus circunstancias, seguramente va a tener que impactar en la tarifa el mayor riesgo que estas personas representan. Pero otras compañías en su estrategia podrían decir, yo lo meto en la masa de todos mis asegurados, y ahí van a entrar oficinistas, se van a entrar a otros, y entonces tengo una prima representativa que va a tener un ajuste probablemente, pero un ajuste mucho menor que el que podría tener para un colectivo, ya un subgrupo de alto riesgo seleccionado, determinado. Y frente a esta pandemia en particular, pues es una incidencia, es un hecho consumado, no es un riesgo de pandemia. Ahorita es una circunstancia totalmente real, palpable. Por lo tanto, lo que hay que hacer es impulsar. Habría que haber trabajado mucho tiempo antes el administrador de riesgos, la gente en este tema, para tener todo listo y que cuando se presentara la pandemia pudiera simplemente ejecutar lo que tenía documentado. Si esto no ocurrió, pues ahora debe aprender la lección, y entonces de todo lo que esté reaccionando y ahorita tomando decisiones y documentando sobre las rodillas, deprisa, precipitadamente, pues todo esto recopilarlo, darle una estructura, depurarlo para una versión mejor en una eventualidad futura. Finalmente, ¿esta pandemia podría afectar de alguna manera a la industria de seguros en nuestro país? Sí, hay que tener en cuenta que el nivel de penetración no es comparable con un país desarrollado. El nivel de penetración del seguro en México es muy bajo. Eso explica por qué, no obstante que hayan 5,000 y tantas muertes, el impacto en el sector asegurador sea muy bajo, porque gran parte de esta población afectada fue población que no tenía seguro. Entonces, eso ilustra o ayuda a entender pues por qué las compañías de seguros creemos que, al menos yo, que no van a tener un gran problema para subsistir, un gran problema para enfrentar crisis financiera. Los problemas que las compañías de seguros pueden enfrentar no vienen de la siniestralidad, vienen del entorno económico que va a verse afectado mayormente en temas de liquidez y los tiempos de cobranzas que las compañías tengan, la capacidad para allegarse recursos y operar podría ser un problema, porque muchísimas empresas están resultando afectadas. Algunas de ellas podrían estar cancelando hoy sus seguros, podrían estar modificando su esquema de coberturas para reducir gastos, porque si no están operando, no están teniendo ingresos, no están teniendo recursos para mantener sus seguros. Entonces, los principales efectos de las compañías de seguros no vienen por la siniestralidad, sino vienen por el entorno económico que va a verse afectado como consecuencia de la pandemia. Yo invitaría a todos los colegas a que realmente aprendamos de esta experiencia en la que todo el mundo estamos aprendiendo en nuestro campo. Nos alleguemos de la información, apliquemos los métodos y las técnicas en las que fuimos preparados en la universidad, en nuestra práctica, para poder sacar conclusiones válidas, sustentadas, y poder tomar decisiones en la materia que nos toca desempeñar. En el tema de productos, pues tener información estadística robusta y sustentada, sólida, para poder saber qué tanto vamos a impactar en nuestra tarificación, en los procedimientos, en las circunstancias que pudieron haberse presentado, pues qué ajustes hay que hacerle a las condiciones de las pólizas, a los procedimientos, criterios, políticas de suscripción, etcétera. Y en reservas, pues ver si esto impacta en el valor esperado de las obligaciones, porque finalmente
esa es la responsabilidad del actuario que está en reservas. Entonces tendría que hacer comprometerse pues a fondo en su proceso, allegando su información y aplicando las técnicas que considere más pertinentes para poder sacar datos útiles y tomar decisiones adecuadas en materia de reservas, en materia de productos, en materia de riesgos igual. Yo creo que esa es la invitación más importante que yo podría hacerle a los colegas.